Y un día menos, ¿no? Un domingo menos para aquel día cuando tengamos que estar delante de la presencia del Señor. Nosotros deberíamos vivir de esa manera, ¿no? Pensando en que, como dice Pedro, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Ya no somos más, en mi caso, ecuatorianos, argentinos. Somos de una ciudadanía celestial y estamos anhelando y deseando ir a casa para poder ver a aquel que es el rey de esa patria y es el Señor Jesucristo. Cuando tú vienes un domingo a escuchar la palabra del Señor, tú tienes que tener en cuenta cuál es el objetivo de venir y escuchar una predicación. Y Jesús, ahí en Mateo, va a mostrar cuál debería ser la actitud de aquellos que escuchan un sermón que viene directamente de Dios. Jesús lo hizo presentando una parábola, ¿no? El que oye mis palabras y dice qué lindas palabras, y dice, wow, qué bellas palabras. El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice, vinieron los vientos, vino la tempestad y esa casa permaneció firme porque estaba fundada sobre la roca. Tú tienes que quitar de la mente esa canción que está mal escrita en donde uno dice Jesús es la roca. Ahí en ese pasaje no dice que aquellos que están en Jesús van a permanecer firmes, sino que ahí la firmeza tiene que ver con una obediencia fiel a la verdad de Dios. Esa es la roca. Quien obedece fielmente al sermón que escucha de parte de Dios, permanecerá firme y libre de la destrucción venidera. Esa es la idea del pasaje. Pero el que oye mis palabras, dice, y no las hace, no responde a ellas, dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vino la tempestad y esa casa se arruinó. ¿Por qué se arruinó? Porque no había una obediencia fiel. Cuando tú vienes a un sermón, tienes que tener cuidado del autoengaño. El autoengaño es pensar que eres cristiano o que Jesús es tu rey o tu Señor solamente por el hecho de estar hoy sentado acá y disponerte durante una hora a escuchar un sermón. Eso sería un autoengaño porque Jesús también mismo afirmó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y señaló ¿a quién? No señaló a María, no señaló a sus hermanos, señaló a sus discípulos. ¿Quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y Jesús señala que son aquellos que hacen la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Ese es el objetivo cuando tú escuchas un sermón. Y tener cuidado con el autoengaño, de pensar que solo por escuchar, solo por haber dicho esa palabra me impactó, entonces tú estás espiritualmente bien. Jesús afirmó que aquellos que oyen la palabra y la hacen, responden a ese sermón de parte de Dios, son personas prudentes que están edificando sobre la roca. Así que vamos a orar para que el Señor nos dé la gracia para escuchar con atención lo que Él tiene para decir. Muchas veces te vas a encontrar con que el sermón no está alineado a lo que estás viviendo hoy. Pero cuando tú tomas el sermón como si Dios soberanamente ha querido que yo escuche hoy un sermón diferente a mi necesidad, entonces tengo que prestar atención y preguntarme, Señor, ¿qué quieres que haga con esto? Porque Dios escoge los sermones. Dios es el que permite que la verdad sea anunciada de una manera. Y si esa verdad viene en un momento de mi vida que no está alineado a lo que yo creo que deberían predicarme, entonces yo debo tener cuidado de despreciar o desechar esa palabra. Porque la palabra de Dios es viva y va a producir siempre un beneficio en un corazón que humildemente está dispuesto a recibirlo. Así que vamos a orar y a pedirle al Señor por gracia para escuchar su palabra y ponerla por obra. Bendito Dios y Padre, te damos muchísimas gracias por poder hoy estar acá reunidos con tu familia, con los hombres y mujeres que tú has salvado, que tú buscaste y que hoy, Señor, están en las manos de Jesús. Gracias, Señor, porque todos nosotros estamos deseando y anhelando que nos lleves a casa. Reconocemos, Dios, que este mundo no tiene nada que pueda satisfacer nuestros corazones. Todo en este mundo es frágil, es temporal y no puede satisfacer ningún alma. Está vacío.
Pero te rogamos, Señor, que nos des hoy la gracia, porque tú eres el Padre y tú como buen Padre diriges a tus hijos. Danos corazones, Señor, dispuestos a no solo escuchar atentamente, sino a responder diligentemente a tu verdad, porque ya no somos más hijos de ira, hijos que continuamente desobedecen, sino que hemos sido adoptados como hijos tuyos. Ahora tenemos una naturaleza que desea lo mismo que tú deseas, Señor, y es la justicia. Ayúdanos, Señor, para poder hoy ser varones y mujeres prudentes que edifiquen su vida sobre una obediencia fiel hacia aquel que es el Señor sobre todas las cosas, Jesús. Te pedimos estos favores, Señor, y te agradecemos. Amén. Amén. Lilito, ¿dónde está Lilo? ¿Lo ven por ahí? Bueno, alguien me podría ayudar con un vasito de agua. Yo me olvidé de traer el vasito de agua, ¿sí? Gracias, Estevitan. No sé si vos vas a ir a hacerlo, pero gracias. Un día, un niño le decía a su mamá, en medio de lágrimas, madre, quiero ser un adulto, ¿no? Y el niño lloraba y a la mamá le pareció muy interesante que este niño tuviera ese deseo y lo hiciera con lágrimas. Y le pregunta, hijo mío, ¿por qué quieres ser un adulto? Y el niño respondió, lo que pasa es que, madre, yo quiero ser libre. Yo no quiero que tú y tampoco papá me digan lo que tengo que hacer. No quiero que me digan a qué hora debo levantarme, qué tengo que comer, qué tengo que ponerme, a dónde tengo que ir, con quién tengo que juntarme y con quién no. Este niño que estaba pidiendo eso revela la realidad de los corazones de los seres humanos. Todos en lo más profundo de nuestro corazón no deseamos sujetarnos a nada ni a nadie. Deseamos ser libres. Queremos tener libertad para hacer lo que nosotros queramos sin que nadie nos frene. Queremos disfrutar de todo sin que nadie nos diga no lo hagas, no lo disfrutes. Si tú te pones a pensar, hoy hay tantas manifestaciones, peleas, por gente que está buscando satisfacer sus deseos a través de la palabra derechos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de los derechos humanos? Bueno, según la Organización de las Naciones Unidas, existen más de 29 derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que hay más de 29 normas que afirman que los seres humanos, independientemente de la raza, el color, el sexo, la nacionalidad o la religión, tienen que disfrutar de estos derechos. El problema no está en que los seres humanos disfruten de libertades o que los seres humanos disfruten de sus derechos, como el derecho a la vivienda, el derecho a trabajar, el derecho a poder tener una vivienda o un alquiler. Hay muchas cosas que son buenas. El problema está cuando el centro de la vida tuya y de la gente está en esto. Quiero hacer libremente lo que mejor me parezca. Y esto de los derechos humanos al principio empezó con algo bueno, ¿no? El derecho a tener un trabajo, el derecho a estudiar, el derecho a votar y un montón de otros derechos. Pero ahora los derechos se están extendiendo cada vez más a lugares que son, diríamos, mortíferos y que son oscuros. Por ejemplo, el derecho a abortar. Imagínate pensar que hoy hay mujeres pensando en que matar a alguien es un derecho que debería ser respondido por las autoridades. Es un derecho que ella debería disfrutar y es algo que ella debería recibir sin que nadie le juzgue, sin que nadie le diga que no. Hay derechos, pero la verdad es que el hombre está buscando establecer derechos que en lo más profundo significan violaciones o atentados contra otros y contra Dios mismo. Y es ahí cuando nosotros nos preguntamos si está bien que nosotros gocemos de derechos, si está bien que nosotros gocemos de libertades. Bueno, nosotros hoy vamos a estudiar algo relacionado a los derechos humanos. El título de la predicación de hoy es Pablo, un ejemplo de renuncia. Porque pensá en esto, si tú tuvieras los derechos a un montón de cosas en la vida, ¿para qué utilizarías esos derechos? ¿Para qué utilizarías esa libertad? ¿Estarías dispuesto a renunciar a esas libertades? Bueno, la iglesia de los Corintios, cuando ustedes leen o estudian esa carta, ven que habían diferentes tipos de situaciones. Y todas estas situaciones
en uno de sus puntos está relacionada a hombres y mujeres buscando usar su libertad de una manera egoísta. Si tú estudias cada pasaje, te vas a dar cuenta que los corintios, que estaban peleando algunos los unos con los otros, no estaban pensando en bendecir al otro, sino en buscar su propio disfrute. Y al buscar su propio disfrute, estaban siendo de tropiezo para los hermanos y también para los incrédulos. Ahí el apóstol Pablo, mira, vamos a ir revisando. Vamos a 1 Corintios, capítulo 8, en el versículo 13, Pablo ha dicho a través de esta carta, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. El apóstol Pablo está dando ahí una enseñanza, y es que si algo, como la comida o la bebida, hace que un hermano de la iglesia tropiece o termine pecando, dice Pablo que él no va a comer carne jamás. Él estaría dispuesto a renunciar al derecho a comer carne con el único fin de que un hermano no tropiece o termine pecando contra Dios. El apóstol Pablo está enseñando esto y en el versículo 9, en el capítulo 9, del versículo 1 al 14, él va a mencionar un derecho que es vital para él o para cualquier tipo de persona. Algo que debería ser exigido por el apóstol Pablo, algo que es lógico, algo que es justo. Y es el derecho a recibir un salario por la labor que él está realizando. Por eso el apóstol Pablo, ahí en el versículo 7, hace algunas preguntas. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Entonces, ¿cuáles son estas preguntas y a qué apuntan? Estas preguntas están relacionadas a una verdad lógica. Si una persona trabaja o sirve como soldado, ¿qué va a recibir el soldado por ser soldado y haber renunciado a su vida por ser soldado? Va a tener que ser sustentado, ¿no? Por el gobierno. Si una persona planta una viña, planta uvas, ¿sería ilógico que esta persona consuma de esas uvas que él mismo cuidó, sembró y recogió? No, debería hacerlo, es justo, es lógico. Es bueno que esto suceda. ¿O quién apacienta el rebaño? Si un pastor está cuidando de ovejas, ¿sería injusto y lógico que esta persona no disfrute de algo para su mantenimiento como la leche del rebaño? ¿Sería esto algo malo? De ninguna manera. Así que el apóstol Pablo está acá mencionando que hay un derecho normal, común y vital que él debería estar disfrutando y debería exigirlo. ¿Y cuál es? El derecho a ser sustentado por los corintios. Por eso, mirá aquí en el versículo 11 del capítulo 9, dice, dice Pablo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Entonces, en el versículo 14, aquí viene la conclusión de Pablo en esta sección en cuanto al derecho que tienen aquellos que viven del Evangelio a ser sustentados y acompañados por la iglesia. Versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Si una persona está trabajando para proclamar el Evangelio, para enseñar el Evangelio, recorrer grandes distancias para compartir la buena noticia, Dios ordena que esta persona viva del Evangelio, que esta persona sea sustentada. Nosotros no deberíamos pensar de la siguiente manera: si yo estoy ofrendando para que pastores y misioneros hagan la obra del Señor, yo no debería tener vergüenza de ofrendar para eso. Yo no debería tener vergüenza si trabajo como misionero o pastor de recibir un salario. ¿Por qué? Porque es justo. Es justo. Todos los que trabajan al final esperan un salario. Si alguien está haciendo un trabajo dentro de la iglesia, es justo, necesario y bueno delante de Dios que reciba un sustento. Y esto es un derecho.
Pablo habla de esto como un derecho. Pero vamos a ver, frente a esta libertad que el apóstol Pablo tenía, a este derecho que el apóstol debía gozar, cómo él respondió, y es renunciando. Así que el primer punto es el siguiente. Pablo renunció a derechos legítimos, inalienables y bíblicamente exigidos. Pablo renunció a derechos que eran legítimos, que eran buenos, que eran justos, que eran necesarios. Y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 22. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Así que en el versículo 15, el apóstol Pablo menciona que aunque él tiene el derecho de ser recompensado, a pesar de que él tiene el derecho de disfrutar de que una iglesia como la iglesia corintia le sustente, porque Pablo es el fundador de esa iglesia, es el pastor, es el enseñador, Pablo dice acá, pero yo de nada de esto me he aprovechado. El apóstol Pablo dice, yo, aunque tengo este derecho, yo no lo estoy disfrutando. Pablo no es que en un momento lo disfrutó, Pablo no es que lo va a disfrutar, Pablo no lo está disfrutando en ninguna manera. Pablo estuvo trabajando en la iglesia de los Corintios sin recibir ningún salario, sin recibir absolutamente ninguna ofrenda, aun cuando era un derecho. Y Pablo menciona acá, yo de esto no me he aprovechado, yo no lo he disfrutado. Ahora alguien también pensaría, bueno, el apóstol Pablo, ¿para qué está escribiendo esto? ¿Cuál sería la intención? A primera vista, parecería que el apóstol Pablo está pensando en que, bueno, ahora que saben que el obrero es digno de su salario, que si alguien trabaja en el rebaño, en la viña o como soldado, debe ser sustentado. Entonces la iglesia dice, bueno, Pablo nos está diciendo ahora que debemos empezar a sustentarle. Deberíamos establecer una comisión para determinar cuánto le vamos a dar de sustento al apóstol Pablo. Pero aquí especifica el apóstol Pablo que él tampoco ha escrito esto, lo que anteriormente hemos leído, para que así se haga con él. Así que la intención de Pablo no es, bueno, Corintios, como saben que yo vivo del Evangelio, entonces ustedes tienen que sustentarme. No, yo no pido y no estoy escribiendo esto para que ustedes respondan y me sustenten a mí, como es mi derecho, como es justo, bueno y necesario. Es más, Pablo dice acá que si los corintios buscaran pagarle por lo que él está haciendo, él preferiría algo. Y acá dice, prefiero morir. Vuelvan a leer esto. El apóstol Pablo tiene el derecho de ser sustentado. Eso es justo, bueno y necesario. Pero el apóstol Pablo está diciendo, yo prefiero morir, dejar de existir en este mundo, a que ustedes los corintios me paguen o me sustenten por el trabajo que estoy haciendo de anunciar el Evangelio. O sea, Pablo está resuelto a que ningún corintio le sustente, a que los corintios entiendan que las dos opciones, la única opción de Pablo es, antes de recibir sustento de ustedes, prefiero la muerte.
Alguien pensaría que Pablo está por ahí, ¿vieron? Frustrado, por ahí está enojado, tiene amargura, ¿no? Por eso dice que prefiere la muerte. Imagínate si alguien te contesta así: no, para que vos me sustentes, yo preferiría morirme antes que vos me sustentes. Sonaría fuerte, ¿no es cierto? Pero el apóstol Pablo no está diciendo esto en este tono. Lo que pasa es que el apóstol Pablo ha encontrado en esta renuncia a su libertad una vida gozosa. Pablo no está ahí lamentándose porque nadie le sustenta, mirando a los corintios, ¿no?, con frustración o enojo, porque ellos no están respondiendo a su derecho, porque ponete a pensar en cómo las personas reaccionamos cuando alguien no está respondiendo a nuestros derechos, cuando alguien no está respetando nuestros derechos, cuando alguien viola nuestros derechos. ¿Qué dice la ONU? Si alguien violenta tus derechos, o falta a tus derechos, o los viola, tú tienes acciones que tomar, y son acciones judiciales, son acciones legales, porque tú tienes que disfrutar de tus derechos. ¿Sí? Eso es lo que hace alguien. ¿Vieron cuando uno va al hospital y te está ahí atendiendo el que te da los turnos y no te da el turno y vos le preguntás ¿cuál es tu nombre? Y la persona dice: ¿por qué me preguntás mi nombre? Porque yo quiero denunciarte, porque yo tengo que ser atendido, ¿no? Y la persona enseguida empieza a moverse porque vos ya te estás poniendo violento, ¿no? Ya estás reclamando algo y la persona no quiere meterse en lío y hace lo que tiene que hacer, ¿no? Por ahí te da el turno, por ahí hay una terrible pelea para que tú seas atendido, porque es tu derecho, debes recibir salud. Pero el apóstol Pablo, él no está así, él no está haciendo piquete, él no está gritando, él no está hablando mal de los hermanos, él dice lo siguiente. Dice: prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo preferiría morir porque había algo que él estaba disfrutando de manera gozosa. Acá cuando tú lees la palabra para que nadie desvanezca mi gloria, la palabra gloria no solo está relacionado a jactancia, sino al gozo por hacer algo, al gozo que viene por hacer algo. Pablo no quiere dejar de jactarse por algo que él está disfrutando y gozosamente viviendo. El apóstol Pablo dice: no quiero que esto se desvanezca, no quiero que esto se pierda. No me imagino la vida pensando en que si ustedes me sustentan, voy a perder esto en lo cual me gozo profundamente. Entonces Pablo está viviendo una vida cristiana gozosa a pesar de que su libertad cristiana está siendo de alguna manera no respondida. Pablo está renunciando. Y como el apóstol Pablo está escribiéndolo a los corintios, el impacto debería ser el mismo en la vida de los corintios debería ser en el mismo corazón de los corintios, debería ser el mismo impacto que en tu corazón en esta mañana. Que si Pablo no peleó o estuvo dispuesto a renunciar por derechos que eran necesarios, derechos que eran vitales y buenos, tú también deberías tener ese mismo corazón. Tú no deberías amargarte, pelear cuando alguien no te da lo que vos querés, cuando alguien no responde a lo que vos necesitás, cuando alguien viola aquello que tú sabes que deberías merecer y tener. ¿Sabes cuántos cristianos están hoy peleándose en medio de las iglesias y se dividen iglesias porque hay hermanos orgullosos y egoístas que no están dispuestos a renunciar a su libertad y a sus derechos, y al final ellos están pensando como el mundo: si no recibo lo que debería recibir, entonces voy a estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa, pero hoy tengo que irme con gente que responda a lo que yo necesito, que haga valer mis derechos. Eso no debería estar en el corazón de un creyente. Pablo es un ejemplo de esto. Y Pablo, mira el contraste. El derecho de Pablo es un derecho vital. ¿Qué ser humano trabajaría sin recibir sustento? Entonces, si los corintios están por ahí diciendo: ay, ahora tenemos que dejar de comer o beber para que mi hermano no tropiece. Compara el derecho de tomar algo o de comer algo comparado al derecho de tener un salario por una obra sacrificada. Es sumamente grande la diferencia. ¿Qué sería más fácil? ¿Renunciar a tu derecho a comer algo o a beber algo
o el derecho a ser sustentado, el derecho a recibir un salario. Este es más pesado, pero Pablo está diciendo, yo renuncié también a esto tan vital, a esto tan bueno, a esto tan justo, a esto que es incluso una orden del Señor. Pablo está renunciando a esto. Así que Pablo, hermanos, como ejemplo, renunció a un derecho que era legítimo, necesario y bueno. Segundo, el apóstol Pablo renunció a sus derechos para evitar tropiezos. Mira, en el versículo 16, el apóstol Pablo va a mencionar cuál es su gloria. ¿Cuál es esta gloria que el apóstol Pablo dice no quiero que se desvanezca? Inmediatamente nosotros pensaríamos que la gloria de Pablo es anunciar el Evangelio. El Evangelio es glorioso. Esta verdad salva almas de todo pueblo, lengua y nación. Y la verdad del Evangelio hace que personas que estaban en la oscuridad ahora pasen a estar en la luz. Que personas sean libres, que no estén más esclavos del pecado. El Evangelio es glorioso. Pero el apóstol Pablo no menciona acá y va a dar por sentado que para él el anuncio del Evangelio no es la gloria, que él no quiere que se desvanezca. Mirá lo que dice ahí el versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. No hay en el Evangelio algo que me lleve a gloriarme por hacerlo. Y la razón es esta, porque me es impuesta necesidad. Esta palabra impuesta tiene que ver con imponer o poner algo sobre alguien. Y la palabra necesidad es carga. Alguien me puso una carga, me obligó a llevar una carga y yo ahora debo llevarla. Entonces no hay una gloria por llevar algo que alguien me impuso, por llevar algo que alguien me obligó a hacer. El apóstol Pablo fue alguien comisionado por otro para hacer esta labor de anunciar el Evangelio. Pongámonos a pensar un poquito en la vida de Pablo. El apóstol Pablo era un religioso, era alguien que estaba determinado a exterminar el cristianismo del mundo antiguo. Es más, cuando él hizo una revuelta en Jerusalén para atrapar a cristianos y encerrarlos y obligarlos a blasfemar, no contento con eso, ahora pidió poderes de los principales ahí en Jerusalén para ir a Damasco para seguir sembrando el terror en medio de la comunidad cristiana. ¿Y qué pasó cuando él iba a Damasco? Cuando iba a Damasco se le presentó Cristo y le dijo, ¿a quién persigues? Y ahí está la conversión de Saulo, que después fue el apóstol Pablo. Si Dios no se paraba en Damasco para detener a Pablo y hacerlo caer de su orgullo, ¿el apóstol Pablo hubiese anunciado el Evangelio? No. Mirá, ahí en Hechos 26, de 16 al 18, vemos esta escena. Dice Jesús, cuando se le apareció en el camino hacia Damasco, dijo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo había sido reclutado por Dios para una función y obligación divina. Pablo no tenía escapatoria. Estaba obligado a anunciar el Evangelio. Así que el apóstol Pablo no piensa que la gloria de él es anunciar el Evangelio porque es algo que le está haciendo de manera obligada, gozosa, pero obligada, porque él no lo buscó, Dios lo buscó a él. El apóstol Pablo en una de las cartas dice que Dios lo apartó desde el vientre de su madre para predicar el Evangelio. Pablo no tenía otra opción. Soberanamente Dios había determinado que este hombre anunciaría el Evangelio. Así que en el versículo 16, después de decir porque me es impuesta necesidad, el apóstol Pablo aclara que esta obligación él la hace con un profundo temor. Por eso dice, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Él recibió una comisión divina de parte de Dios y este ay está relacionado a juicio.
Si Dios me llamó y me comisionó a algo, ¿qué sería de mí caer en las manos de un Dios al cual yo fui rebelde? Por eso Pablo dice, yo no fui rebelde a la visión. En el Antiguo Testamento, toda persona que fue rebelde a lo que Dios le comisionó, terminó recibiendo un castigo, una retribución de juicio. Entonces el apóstol Pablo está predicando el Evangelio con temor. Él está predicando el Evangelio por todos los lados del mundo antiguo porque él ha recibido un encargo, él ha recibido una obligación divina, una encomendación divina. Él no puede escapar de esto. Así que esta no es la gloria de Pablo. Entonces hay una pregunta. ¿Cuál es entonces el premio de Pablo, la ganancia de Pablo? Imagínate esto. A ver, pensá un canchito. Te voy a poner, metete en el cuerpo de un albañil, en el disfraz de un albañil, porque es un trabajo sumamente forzado la albañilería, ¿no es cierto, Marito? ¿Dónde está Marito? Ahí está Marito. Sí, la espalda de un albañil, ustedes saben que a lo largo tiene hernia de disco, las rodillas, o sea, es un trabajo muy esforzado, sobre todo si trabaja en un segundo piso, ¿no? Imagínate que tú trabajas como albañil de lunes a sábado, ¿no? En el verano. Vos sabés que el verano es complicado, ¿no? A pleno sol. Y tú estás ahí esforzándote, ¿no? Y vos, al final del sábado, cuando ya terminas tu labor, vos sabés que nadie te va a decir gracias. Vos sabés que nadie te va a dar un centavo ni un peso y no te van a pasar ni siquiera un vaso de agua. No te van a mirar. Te hago una pregunta. ¿Cómo te sentirías como albañil si nadie te paga nada? Si no reconocen tu trabajo. ¿Qué sería lo común que un albañil en su sano juicio haría? Y mandaría todo por la borda. O sea, ¿cómo se entendería que una persona trabaje tanto sin recibir nada a cambio y lo haga con felicidad y solicitud? ¿Cuál sería la ganancia? Si tú fueras ese albañil y te ven y te preguntan, ¿y a vos te están pagando por hacer ese trabajo tan lindo? No, nadie. ¿Y los materiales? Yo también los compro. ¿Vos también comprás los materiales? ¿Hace cuánto que estás trabajando en esto? ¿10 años? ¿10 años? Alguien pensaría que tus soldados y tus patitos no están en línea. Te faltan soldados, te faltan patitos, o sea, andás a ver qué tiene en la mente. ¿Serías un tonto? ¿Estás trabajando por nada? ¿Te estás esforzando por nada? ¿Qué recibes de esto? ¿Cuál es la ganancia? Bueno, Pablo en el versículo 17 establece eso. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión que me ha sido encomendada, ¿cuál es mi galardón? Entonces, este es el sentido. Si Pablo estuviera haciendo algo que él escogió hacer, que a él nadie lo obligó, sino de manera voluntaria lo hizo, entonces debería haber una recompensa. ¿No es cierto? ¿Me siguen hasta ahí? Él fue obligado a hacer esta labor de anunciar el Evangelio. Y como fue obligado, entonces no hay una recompensa. Y también el apóstol Pablo menciona acá, pero si de mala voluntad hago la comisión que me ha sido encomendada, que era lo que estaba pasando en Pablo, Pablo estaba haciendo algo de mala voluntad. O sea, yo sé que acá en el español suena feo decir que Pablo estaba haciendo de mala voluntad la predicación del Evangelio, pero esto de mala voluntad en el original tiene que ver con él está haciendo algo por la fuerza de otro. Está obligado por un tercero a hacerlo. Pablo dice, yo soy alguien que no está haciendo esto por iniciativa propia. Yo estoy acá anunciando el Evangelio porque a mí Dios me escogió desde antes de que naciera. Dios se presentó delante de mí en el camino hacia Damasco y me llamó a hacer esta obra. Yo lo estoy haciendo de manera obligada. Y ahí surge la pregunta, entonces, ¿cuál es la recompensa de Pablo? Miren el versículo 18, después de la pregunta. Esta es la recompensa, la ganancia de Pablo, el salario de Pablo. Es tremendo. Dice, esta es la ganancia, que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. El apóstol Pablo está pensando en que su ganancia
tiene que ver con presentar el Evangelio de una forma gratuita. Presentar el Evangelio sin ser sustentado por nadie, sin recibir ninguna recompensa. Y acá cuando tú lees presentar el Evangelio gratuitamente, vos dirías entonces que hay otras personas que lo presentan no gratuitamente. ¿O Pablo está diciendo acá que él no cobra por predicar el Evangelio? ¿O hay que cobrar cuando alguien predica el Evangelio? No, el sentido que Pablo le quiere dar no tiene que ver con esto, sino con el hecho de que él estaba haciendo esto de predicar el Evangelio sin ser una carga para nadie, con el fin de evitar un tropiezo que podía surgir en medio de la ciudad o la comunidad corintia. ¿Cuál era el tropiezo? Bueno, en ese tiempo habían muchos oradores, muchos filósofos, y eso habíamos hablado en el contexto de Corinto. Había muchas escuelas donde la gente aprendía diferentes tipos de filosofías. Entonces era común que los filósofos vayan de un lugar a otro predicando y enseñando a otros, pero al hacer eso ellos terminaban cobrando por la labor que hacían. Entonces imagínate, Pablo estaba enseñando algo que era completamente contracultural, que era completamente contrario a las filosofías, y Pablo era como otro hombre más a la vista de la comunidad ahí corintia, que estaba enseñando algo diferente, que estaba proclamando algo que jamás había sido anunciado. Y la pregunta es esta: ¿Pablo es igual a los otros oradores? ¿Pablo es igual a los otros filósofos? No. ¿Por qué? Porque Pablo no cobra nada. Estos hombres en aquel tiempo se esforzaban por ir a diferentes lugares, y si no se les pagaba, ellos no enseñaban nada, ni dictaban nada, ni proclamaban nada, porque su trabajo estaba relacionado al dinero que ellos ganasen. Lo que pasa hoy en muchos lugares. Hay predicadores que no van a ciertas iglesias si es que no cobran una cierta cantidad de dinero. Eso hace el mundo. Si yo quiero traer a un motivador profesional, ¿cuánto cobra un motivador profesional? Cobran en dólares, 300,000, 400,000 dólares. Y cuando les pagan, ellos van. Entonces la gente, obviamente los aplaude, las empresas que son como, que tienen este sistema piramidal, ¿no? Por ahí como Avon, ¿no es cierto?, PSA, ellos una vez por año, 2 veces al año, contratan motivadores que tienen filosofías para avivar los deseos de las personas que están ahí en las empresas. Cobran un montón de dinero. O sea que lo que pasaba en el tiempo de Pablo no es que ahora ya no existe. Ahora hay gente haciendo esto. Está enseñando cosas, proclamando cosas, dictando cosas, pero cobrando dinero. Pablo no cobraba nada por lo que hacía. Entonces, si alguien preguntaba por Pablo en la iglesia de los Corintios, y ustedes le deben estar pagando a Pablo, ¿no? Este palabrero de día y noche nos anda hablando de Jesús, que murió, que resucitó, y los corintios decían: ¿sabes qué? Nosotros no le estamos pagando nada. Bueno, ¿y cómo se sustenta? Bueno, en la noche el apóstol Pablo trabaja haciendo tiendas de campaña. ¿Sabes qué? El hacer tiendas de campaña era una labor menospreciable ahí en medio de la comunidad corintia. Ponete a pensar qué sería despreciable en una zona como esta en la que vivimos. Recoger basura, ¿no? Recolectar basura para poder, a través de la recolección de residuos, tener dinero. Bueno, el apóstol Pablo hacía algo semejantemente despreciable para esa cultura: hacer tiendas de campaña. Eso era para un esclavo, eso era para alguien pobre. Pablo debería ser sustentado por los corintios, era justo, era una orden del Señor. Pero el apóstol Pablo estaba diciendo: si yo recibo salario de parte de los corintios, me van a asociar a esos oradores y filósofos de la cultura corintia y van a pensar que el mensaje del Evangelio no es el mensaje verdadero, no es el mensaje directamente de Dios. Entonces Pablo no quería que el Evangelio tuviera ningún obstáculo. Pablo estaba pensando no lo que yo gano, sino cómo se iba a hacer más visible la verdad del Evangelio a través de sus palabras. Cómo la gente iba a poder captar mejor el mensaje del Evangelio sin que haya ningún obstáculo. Esa era la gloria de Pablo. Estoy predicando el Evangelio de una manera libre.
Todos pueden ver que lo que yo enseño es la verdad. Y estoy dispuesto a renunciar a mi derecho de ser sustentado con el fin de que la gente escuche sin ningún problema esto. Ahora imagínate si el apóstol Pablo iba a tu casa y vos estabas ahí en el barrio de los Corintios, ¿sí? Y vos sabes que él trabaja en la noche para comer, que él trabaja en la noche para sustentar haciendo carpas. Vos no podrías dudar de ese hombre. Vos le pondrías atención, porque ese hombre no te está pidiendo dinero. Ese hombre no le está pidiendo dinero a nadie. Ese hombre no está siendo sustentado por nadie. Está haciendo una labor sacrificada porque este hombre está predicando algo que es verdad. Porque si no fuera verdad lo que Pablo está predicando, entonces sería un loco. ¿Qué locura sería hacer todo este sacrificio si fuera una mentira lo que está predicando? Pablo dice, yo renuncio a mis derechos para no poner tropiezo al Evangelio. Y tercero, Pablo renunció a sus derechos para buscar el bien espiritual de otros. Entonces, ahí en el versículo 19, el apóstol Pablo dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Cuál es la razón lo consecuente a lo que Pablo está diciendo? Si nadie a mí me está sustentando en la iglesia de los Corintios, entonces soy libre. Soy libre, soy un hombre libre. Pablo era un hombre libre no solo porque tenía la ciudadanía romana, sino porque era un hombre libre en el sentido de que él no tenía que agradar a nadie, porque nadie le estaba sustentando. ¿Viste cuando había una vez un matrimonio que no quería recibir dinero de sus papás porque decía esto: tengo temor de que si yo recibo el dinero de mis papás después me digan, como yo te di, ahora esto no podés hacer. Y eso pasa también con algunas personas, que los sponsors. Yo voy a apoyarte a tu equipo, pero esto de acá no puede aparecer. Y vos que dices, no, eso tiene que aparecer. Y el sponsor que te dice, no, tiene que aparecer, porque si no, no te doy nada. Pablo era un hombre libre. Pablo no necesitaba agradar a nadie. Su ministerio era ilimitado. Él podía hablarle a cualquiera, a judíos, a gentiles, a cualquiera, a hombres, a mujeres, a pobres y a ricos, porque a él nadie le estaba sustentando. Porque hay gente que por ahí, cuando sustenta a otros, le dice, bueno, si vas a seguir en esa dirección, yo ya no voy a poder sustentarte. Y eso podría llegar a limitar, ¿no?, lo que el obrero haga. Así que Pablo no está limitado. Por eso Pablo dice, ahora soy libre. Pero Pablo no está pensando como este niño, no quiero ser libre para que yo pueda hacer lo que quiera, ¿no es cierto? Eso pasa con los niños y con los adolescentes, ¿no? Ya quiero ser un adulto para que mi mamá y mi papá no me digan nada. Yo pueda ser libre, ¿no? Pueda estar con quien quiera, donde quiera. Los seres humanos utilizan la libertad para ellos mismos. Pero Pablo usaba su libertad para beneficiar a otros. Pablo dice, esta libertad me permite convertirme en algo, y es en un esclavo. Pablo dice, yo ahora me he hecho un esclavo. Me he hecho un esclavo, un siervo, dice acá. Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Esta palabra esclavo tiene que ver con alguien que se pone por debajo de otros para ser su servidor. Es ponerte por debajo para llevar las cargas de otros. Es no tener voz, no tener voto. Hoy nosotros no tenemos esclavos, ¿no es cierto? Pero en esa cultura, imagínate esto, el apóstol Pablo era el hombre al que se le había revelado el evangelio eterno de Dios para ser predicado a todos. Pablo escuchaba a Dios y vio a Dios. Eso es glorioso. Pero Pablo vivía como un esclavo. Pablo no estaba ahí buscando ser dominado por el orgullo. Él estaba pensando, ¿cómo puedo bendecir al que está al lado mío? ¿Cómo puedo edificar más al que está al lado mío? Ese era el corazón de Pablo. Pablo, ¿a quiénes está sirviendo? ¿Y de qué manera y con qué propósito? En el versículo 19, Pablo tiene un propósito en mente. Dice, yo
Estoy dispuesto como un esclavo a renunciar a mis derechos, a mis libertades para servir a otros con el fin de ganarlos, Esta palabra ganar tiene que ver con un hecho interesante porque es lograr una ganancia financiera. Pablo no está ganando dinero por hacer lo que hace, no está recibiendo salario por lo que hace, pero él está diciendo yo gano algo. ¿Qué es lo que gana Pablo? Pablo gana almas. La ganancia de Pablo es el poder predicar el Evangelio para que a través del Evangelio hombres y mujeres pasen de muerte a vida. La ganancia de Pablo era un día presentarse en la eternidad y ver a todos los hombres y mujeres que él por medio del Evangelio ganó y verlos alabar al Cordero por los siglos de los siglos y ver la gloria sobre esos hombres y esas mujeres y regocijarse de haber sido parte. Esa era la ganancia de Pablo. Eran personas, no era el dinero de las personas, las cosas de las personas, eran las personas. Mirá lo que ahí el apóstol Pablo expresa a quienes él sirve, por quienes él está renunciando. Dice ahí en el versículo 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Ahí vemos a los judíos. Pablo estaba dispuesto a renunciar a libertades para poder, al renunciar a esas libertades, ganar a un judío para Cristo. A los que están sin ley. Esto habla de las personas que no entienden la ley que los judíos sí entienden y es la ley moral de Dios. Son los gentiles. Pablo estaba dispuesto a renunciar a derechos y libertades con el fin de ganar a aquellos que no eran judíos. Pablo en el versículo 22 dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Pablo estaba buscando edificar a aquellos que eran débiles en el sentido de sus conciencias. Habían personas que pensaban que ciertas cosas eran pecado. Y Pablo decía, pero eso no es pecado, pero por amor a tu alma, como tú piensas que es pecado, yo voy a renunciar a disfrutar de eso porque tú piensas que es pecado a fin de ganarte para Cristo. Qué ejemplo precioso de humildad. ¿Qué significa esto de que Pablo se hacía judío para ganar a los judíos, a los que están sin ley? Él se hacía como si estuviera sin ley y se hacía débil para ganar a los débiles. Bueno, yo me acuerdo que cuando yo era joven y estaba en la oscuridad, había una canción en rap que decía lo siguiente, mirá, era interesante porque utilizaba las escrituras. Esta escritura la utilizaba. Pablo se hizo judío para ganarse a los judíos. Pablo se hizo gentil para ganarse a los gentiles. Se hizo romano para ganar a los romanos. Y yo me hice rapero para ganarme a los raperos. Gloria a Dios. ¿No? Eso no es lo que Pablo está enseñando acá. Eso no es lo que Pablo tenía en la mente. Lo que Pablo tenía en la mente era esto. Es la disposición de modificar hábitos, preferencias, estilo de vida que bíblicamente no están reflejados como pecado con el fin de ganar a otro para Cristo. Vuelvo a repetir. Hacerme de una manera para ganar a otro no es hablar como ellos hablan, vivir como ellos hablan, comportarme como ellos se comportan. Allí en Ecuador había una iglesia rockera. Entonces había un pastor rockero, viste, con los anillos ahí de calavera, el cabello re largo. Y él decía, lo que pasa es que yo hago esto por amor a los rockeros. Suena hermoso, pero no es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es, si algo en la Biblia no es pecado, y tú puedes hacerlo y disfrutarlo, pero para otro es pecado, entonces Pablo dice, yo estoy dispuesto a renunciar a la libertad de hacer eso con el fin de ganar a otro para Cristo, con el fin de edificar espiritualmente a otro. Te pongo ejemplos. Si el apóstol Pablo estaba con un judío, Pablo, ¿comería mariscos? Pablo comería ahí un corte de carne, 3/4, ahí con la sangrecita, ¿viste? Vos tenés ahí remojar con el pancito. No lo haría. ¿Pablo podría hacerlo? Sí,
¿Podría comer Pablo cerdo? Sí, al judío le parece inmundo el cerdo. Pero Pablo, cuando estaba con los judíos, no iba a comer carne 3/4 y no iba a comer cerdo. ¿Por qué Pablo no podía hacerlo si no era pecado? Porque Pablo no estaba pensando en complacerse a sí mismo, sino en quitar cualquier tropiezo que impidiera que otro conociera a Jesús. Eso se llama madurez cristiana. Cuando vos estás dispuesto a sacrificar algo por el bien de otro para su beneficio espiritual. Si Pablo estaba con un gentil, el apóstol Pablo, ¿cómo se hubiese comportado? Si le servían ahí carne de cerdo, el apóstol Pablo hubiese comido, hubiese dado gracias a Dios. Gracias por esta comida. Lo hubiese comido. Pero si es un judío, ¿por qué está haciendo eso? Porque Pablo ahora está comiendo lo que un gentil come, porque no es pecado, aunque para un judío lo es, para el gentil no lo es. Pero Pablo lo come y agradece, porque él no quiere poner un obstáculo al evangelio. Él quiere ganarlos para Cristo. Y si Pablo estaba con un débil, ¿no? Pongámonos a pensar, un débil, alguien que piensa en su conciencia que algo que no es pecado es pecado. Pablo dice, para mí no es pecado eso. Igual Pablo estaría dispuesto a renunciar. ¿Eso cómo se llama, hermanos? Se llama la ley del amor de Cristo. Cristo tomó forma humana y en esa forma humana buscó edificar y renunciar a su propia vida para que renunciando a su propia vida en su pobreza tú fueras rico. Pablo está viviendo el ejemplo de renuncia que Cristo vivió. Voy a renunciar a cualquier cosa, a cualquier disfrute, a cualquier libertad con el fin de edificar a mi hermano, edificar a mi hermana para así cumplir la ley del amor de Cristo. Y Pablo termina diciendo esto en el versículo 23. Lo que mueve a Pablo es la causa del evangelio, hacerse copartícipe de él. Pablo era un coparticipante del evangelio en el sentido de que él participaba con el evangelio para producir algo. ¿El evangelio qué hace? Bendice a las personas. El evangelio predicado y recibido produce gozo, porque la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente hay una fiesta, un gozo en los cielos. Pablo hacía todo esto porque él quería participar también de las bendiciones y alegrías que son el resultado del evangelio en la vida de una persona cuando lo recibe. Pablo vivía para este gozo. Ahora ponete a pensar, ¿qué tiene que ver esto conmigo, Diego, en esta mañana? Que tú también tienes que imitar a Pablo. Tú tienes que renunciar a derechos que son en algunos casos vitales. ¿Para qué? Para perseguir el mayor bien para los que están alrededor tuyo. Hay hermanos y personas que preguntan, Diego, ¿esto puedo hacer? ¿Puedo bailar? ¿Vieron que hay cosas que la Biblia no menciona? ¿Puedo tomar vino? ¿Puedo ponerme una calza? Hay muchas cosas que tú puedes disfrutar, pero no todo lo que disfrutas es bueno para otros. A veces muchas cosas que tú disfrutas puede ser el obstáculo para que otro pueda escucharte el evangelio. Y es ahí cuando la pregunta es si estás dispuesto a renunciar. ¿Qué derechos hoy, querido hermano, no estás disfrutando? ¿Qué derechos hoy no son respetados o vulnerados dentro de la iglesia? O dentro de tu casa, o dentro de tu trabajo. Imagínate que tu jefe a ti no te reconoce, no te paga lo que debería pagarte. ¿Qué tendrías que hacer? Lo voy a denunciar. ¿Tienes el derecho de hacerlo? Sí. ¿Podrías hacerlo? Sí. ¿Es justo hacerlo? Sí. Pero vos dices, yo les estoy predicando a mis compañeros el evangelio. ¿Qué testimonio voy a hacer delante de ellos con respecto a la autoridad? Yo estoy dispuesto a perder el derecho a ganar unos pesos en el mes, pero no a poner un obstáculo. No voy a denunciar. ¿Qué derecho, hermanos, tú estarías dispuesto a renunciar por otro? Por el evangelio, para no poner tropiezo al evangelio.
¿Cuál es tu actitud cuando alguien no respeta tus derechos o viola tus derechos? ¿Tú también te comportas como el mundo? ¿Tú también eres de los que exigen y si no lo recibís, empezás a frustrarte, a enojarte, a responder de manera violenta? Los cristianos no deben ser así. Los cristianos tienen que ser reconocidos por ser personas humildes, que están dispuestos a renunciar a derechos que son legítimos, buenos. ¿Qué cosas buenas en las que tienes libertad están trayendo tropiezo al Evangelio? ¿Qué cosas que tú haces en el día a día? ¿Qué cosas que tú haces en el día a día, cuando la gente te ve hacerlas, la gente pone en duda tu cristianismo? Y a veces son cosas buenas, hermanos. Ponete a pensar, porque el ponerte ejemplos no te va a santificar, sino anda pensando, ¿qué cosas buenas tú haces en la semana y que vos dices, yo las puedo disfrutar, Diego? La Biblia no dice que esto es pecado. Pero tengo una pregunta, por eso bueno que tú disfrutas, ¿qué piensa el mundo del Evangelio? Pablo decía, si para alguien esto es pecado, yo no lo voy a hacer. Yo sé que debería cobrar, pero si yo cobro, si yo recibo un sustento por el Evangelio que estoy predicando, me asociarían a esos oradores y filósofos mentirosos. Renuncio a esa libertad, renuncio a ese derecho. ¿Qué cosas deberías renunciar, hermano, en la semana para no poder tropiezo al Evangelio? Ponete a pensar. Y a veces, ¿sabes qué? El problema con los cristianos no es ya renunciar a lo malo, porque hay cosas que vos ya sabés que son malas. A veces son cosas buenas. Cosas buenas que vos estás disfrutando. Pero Dios te está llamando a renunciar para imitar a Pablo y imitar a Cristo. ¿Qué sería eso? ¿O a qué cosas deberías renunciar en medio de tu iglesia para no poner tropiezo al Evangelio? Ponete a pensar. ¿Cuáles son las excusas o justificativos que pones para esto? ¿Cuáles son los argumentos que la gente pone cuando está disfrutando de algo y le dicen, sabes que no lo hagas porque sería de tropiezo a otro? Y la Biblia dice que no es pecado. A mí no me causa tropiezo. ¿Sí o no que uno dice eso? A mí nadie me ha dicho que esto le es tropiezo a otros. Bueno, los cristianos somos llamados a vivir de manera prudente y hacernos preguntas o hacer preguntas a otros. ¿De qué manera vos ves que esto está confundiéndote en relación al Evangelio? ¿O que esto está produciendo un tropiezo? ¿Qué cosa es? ¿Y qué argumento ponés? ¿Estarías dispuesto a hacer cosas que no son pecaminosas, pero sí incómodas, para poder alcanzar a quienes aún no conocen de Jesús? ¿Con qué personas incrédulas vos estás trabajando? ¿Con qué personas incrédulas vos cada semana estás compartiendo? ¿Qué cosas ellos hacen? ¿Qué cosas tú haces? Y estarías dispuesto a corregir. Imagínate en Ecuador, es una cultura diferente acá. Por ejemplo, allá vos no podés ir y darle un beso a un hombre, ¿no? Vos allá no podrías decir, che, pasame, tendrías que decir por favor, porque si no, está todo mal. Si vas tú a Ecuador, tenés que comerte todo lo que te sirven en la mesa, porque es una falta de respeto no comer lo que te sirven. Ahora imagínate que vos vas a Ecuador y a vos te sirven ahí una fanesca, ¿no? Una sopa que la cuchara la metés y se queda parada. Vos odiás los granos. Pero esa gente estuvo 3 días cocinando esa sopa. Y están ahí esperando que vos la disfrutes y que vos les cuentes del Evangelio. Y vos dices, yo no voy a comer esto, che. ¿Por qué tendría que comer esto? Sí. O sea, la Biblia no dice que tengo que comer fanesca. Te hago una pregunta. ¿Qué pasaría en el corazón de aquel que estuvo durante 3 días preparándote esa comida, viéndote a ti despreciarla y diciendo no me gusta, pasame un pan, comérmela, yo como esto, acá tengo mate, me hago acá, pero quiero decirte que Cristo te ama? Fuiste, o sea, el corazón de la persona se cerró. Tú tienes la libertad de no comer, pero ¿a costa de qué estarías dispuesto a disfrutar de esa libertad de comer lo que vos querés? ¿A qué precio? Al precio de que ese ecuatoriano no quiere escuchar el Evangelio porque tú fuiste irrespetuoso. Esto es un ejemplo
de cómo nosotros, hermanos, hay muchas cosas buenas que disfrutamos y que no estamos dispuestos a renunciar por el bien de otros y para no ser de tropiezo para el Evangelio. ¿Por qué? Porque somos personas orgullosas y egoístas. ¿Por qué no puedo hacerlo? Si la Biblia no dice que es pecado. Si la Biblia dice que yo tengo que disfrutar de mi libertad cristiana, pero nunca por encima del amor a otros, nunca por encima de ser de tropiezo. ¿A qué derechos te costaría renunciar por el bien de otros? Pensá ahora, ¿qué cosas buenas estarías dispuesto a renunciar por el bien de otros? Y si ya se te vinieron a la mente, imita a Pablo, hermano. Imita a Pablo. Pablo renunció a derechos que eran buenos, bíblicos, que eran necesarios. Pablo estuvo dispuesto a renunciar a derechos para no ser de tropiezo al Evangelio. Pablo estuvo dispuesto a renunciar a sus derechos para ser de bendición a quienes le rodean. Ese era el gozo de Pablo, esa era la ganancia de Pablo, la gloria de Pablo. Llevar a otros a la eternidad, no se dé tropiezo a nadie, que el Evangelio llegue a todos los corazones. Hermanos, no estamos acá como aquel niño, porque muchos de nosotros somos como los niños, ¿no? Este niño le decía a la mamá, quiero ser adulto para vivir libre y que nadie me diga lo que tengo que hacer. Los cristianos no debemos pensar en eso. La vida no se trata de disfrutar todo lo que vos querés. La vida se trata de renunciar a derechos por la gloria del Evangelio, la gloria de Cristo, la gloria de la salvación en la vida de otros. Amén. Vamos a ponernos de pie.